Bien, regresamos a esta segunda parte. Vamos a continuar con esta idea que les decía de la vivienda social. En este caso ya no es Monterrey, es Chile, igual por el grupo Elemental, en donde vemos cómo hay una sucesión de un elemento formal, estructural, que ustedes me dirán, oye, pero entonces el aspecto funcional está regido por la forma. No, las tres cosas están pensadas de la mano. Lo único que está buscando es facilitar a futuro una ampliación. Están generando un esquema, un perfil clásico de una vivienda como de dibujo, ¿no? Infantil. Y el pie de casa solamente va a ser la mitad. Ahí está. Y van a dejar aquí ciertos elementos de madera, porque además ahí se construye con mucha madera, por lo menos en esta parte de Chile. Y dejan como ciertos, previenen ciertos elementos estructurales para que después se puedan fijar otros nuevos. Y entonces tú haces la ampliación de tu casa. Déjame quito de aquí porque está por el dibujo, perdón, la imagen. Y podemos ver aquí el esquema original. El esquema original y cómo de pronto hoy en día está adecuado a las necesidades de cada grupo. Es más, no podía faltar esa personita que pusiera unas rejitas aquí para decir, esto es mío, no lo toques, ¿no? Sus antenitas clásicas, antenas de televisión ya digital, que es algo común. Y aquí hay otra, la Quinta Monroy, que no tiene nada que ver conmigo, en Iquique, Chile. Es interesante porque aquí se buscó reubicar a 100 familias que vivían en un estado de marginación, en un estado a manera de cinturón de miseria. Y para no desplazarlos, lo que hicieron al contrario, fue una propuesta para consolidarlos y cambiar su forma de vida, ¿no? Su entorno, que trajera beneficios a su forma de vida. Y tenemos este esquema muy similar al de Monterrey, nada más que Monterrey tenía arriba una cubierta. Tenemos este esquema con unos interiores muy básicos. No hay acabados, eso lo dejan para que cada uno comience a definir sus acabados, colores, etcétera. Muy sencillo, vean. O sea, literal, las escaleras son hasta de madera y ahí tú sabes cómo lo vas a adecuar según tus recursos. Vean hasta la tarjeta más básica que pudieron encontrar en el mercado. Ve esto. Yo creo que le pones arriba una taza y se dobla esto, ¿no? Una cosa impresionante. Quiero que vean esa imagen, la de arriba, esta. 5 segundos, lo voy a cambiar a la imagen actual. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Oh, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que aquí ya tiene vida. Aquí ya está usado. Ya está siendo vivido. Aquí no. Esto es de fotografía de revista. Y es aquí donde se ve como cada quien pues ha hecho lo que quiere con su vivienda y su espacio. Oye, Daniel, es que eso se ve muy feo. Bueno, sí, a lo mejor tendrían que regir o normar algunos qué sí hacer y qué no hacer. Pero hay que recordar que estas eran familias muy pobres que se encontraban con deficiencias a diferentes con diferentes problemas a diferentes accesos, ¿no? Culturales, económicos, sociales, etcétera, y que poco a poco han ido generando pues que esto se convierta en su casa, en su hogar. Vean. Entonces en lugar de buscar hacer edificios de esta forma, o hacer edificios de esta forma, o hacer edificios de esta forma, ¿por qué no mejor los junto? Aprovecho yo la extensión de cada uno y genero esto. El juego de casas. Arriba, abajo, etcétera, para entonces yo optimizar el espacio. La producción o la idea de trabajar con la gente, esta idea del diseño participativo, la idea
de entender el aspecto social de la arquitectura. Aquí podemos ver cómo el despacho Saar más Comunidad Vivex buscó platicar estrechamente con esta familia, en donde el señor de la casa es un albañil, está la hija, tienen ahí otro hijo, está la mamá. Aprovechando eso y aprovechando una plática constante y con la orientación de los arquitectos, llegaron a propuestas como esto. Y esto es Monterrey, del despacho arquitectónico SAR, S-A-R. Y podríamos decir, oh, son bloques de cemento arena. Y tengo yo dudas de cómo será la temperatura allá adentro con la gente de Monterrey. Pero en la parte central hay una especie de cubo de luz. A lo mejor eso me genera una convección para que haya una ventilación y una frescura en el interior. Pero quiero que vean cómo hay elementos que quedan aparentes, cómo hay elementos muy sencillos, y no por eso la construcción tiene que ser horrible. Vean los espacios que se generan al interior. Sí, a lo mejor no te gustan los colores grisáceos, pero ya después le pones ahí un repellado, no importa. Así por fuera puede quedar sin problemas, por dentro a lo mejor ya después lo vas adecuando. De hecho, aquí podríamos ver cómo pues hay aspectos bien interesantes. No está la típica ventana aquí en el centro, ¿no? Al contrario, hay un ventanal. Y de pronto como hay ciertos elementos blancos que lo que hacen es ampliar visualmente el espacio. Como este cubo de luz nos genera un efecto visual interesante aquí. Como, vean qué diferencia de esto que está deshumanizado a fotografías en donde vemos cómo la gente está viviendo y utilizando y disfrutando o sufriendo, no lo sé, el espacio. Bien curioso, ¿no? Como los cuadritos, etcétera, los empiezan a colgar aquí en la junta, porque como esto es bloque de cemento arena, es más complicado. Tendrías que poner el taquete. Entonces mejor ahí nada más en la junta pones el clavito. Y es lo interesante, cómo nosotros con pocos recursos podemos generar más cosas. Estoy muy seguro que la mayoría de nosotros no tiene ambientes, ojo, estoy hablando de espacios delimitados de esta forma. No generalizo, habrá quien sí que tenga su jacuzzi, ¿no? Pero vean qué padre está esto. Vean cómo, y es hacia donde voy, lo psicológico, lo perceptual. No por ser una casa de interés social, la casa caja, no por ser una vivienda con recursos más económicos, significa que tenga que ser feo y no generar emociones, no generar sensaciones al espectador, al habitador. Vean aquí con puro cemento, arena, como con los brillos, generar contrastes de luz y sombra, umbrales, etcétera, puedo yo generar algo atractivo. Como yo con estos, con estas ventanas que tienen un pivote para que se puedan abrir y cerrar, puedo yo generar un efecto visual muy agradable. Sí, a lo mejor yo también aquí pondría un arbolito, ¿no? O vegetación aquí, esto está como muy árido, ¿no? Pero bueno, son cosas que se van dando con el tiempo. Y aquí es donde surge esto. Y entramos ya por fin, después de tanto tiempo, a la materia de este día. Lo psicológico, lo perceptual es parte inherente de las determinantes y condicionantes espaciales, temporales, culturales e individuales. Ahí estamos metiendo también la importancia de otro determinante. Nuestros modos de vida, nosotros, nuestra forma de entender el mundo, la forma de ver las cosas, de querer o no querer interactuar con las cosas. Lo psicológico, entendiéndose como la interacción entre las personas y los espacios que habitan, la interacción entre personas y estas personas con los espacios que habitan. Es ahí donde la psicología tiene un papel muy importante. Y tenemos de este libro de la psicología del espacio de Dave Alan Kopec,
esta siguiente frase. El estudio de las relaciones y comportamientos humanos en relación con su contexto en entornos construidos y naturales. Eso es importante entender, que las relaciones entre los humanos van de la mano con el contexto y su hábitat construido. Punto. Lo perceptual, ¿qué es? Lo perceptual es parte de lo psicológico. Lo perceptual es como yo, de hecho aquí hay una definición muy general, lo perceptual son una serie de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza los sentidos. Hay sentidos exteriores e interiores. No me acuerdo si lo vemos en este semestre o lo vemos en el siguiente, pero tenemos sentidos. Al momento de que nosotros recibimos un estímulo a esos sentidos, esos sentidos comienzan aquí adentro, aquí en nuestro cuerpo, a generar una serie de recorridos esta información. ¿Por qué? Mediante los sentidos captamos información. Y esta información, nuestra mente, nuestra conciencia, junto con la memoria, buscan interpretar y generar una imagen abstracta de lo que estoy recibiendo como estímulo. ¿Información de qué? Pues del medio que me rodea. Entonces, si de pronto alguien llega y me grita, pues mi reacción es alejarme y mi cerebro empieza a decir, oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me gritas? ¿Ok? ¿Por qué el grito me generó miedo? Porque eso puede pasar. Resulta que a lo mejor yo tengo una experiencia previa o algún elemento de la memoria, en la memoria, que me recuerde a alguna situación donde me gritaban y me generó mucho miedo o dolor. Entonces, al momento de que alguien llega y me grita, me espanta, me hace para atrás y me despierta este recuerdo. Por lo tanto, lo perceptual se refiere no nada más a lo que veo, sino a lo que voy a oler, a lo que voy a sentir, la temperatura, el frío, a lo que voy a tocar. Y quizás el gusto sería lo más complicado. Siempre me gusta señalar aquí lo de Ratatouille, ¿no? Cuando el crítico prueba el Ratatouille y de pronto se va a su infancia. La arquitectura tendría que buscarnos eso. Recuerdos, estimular emociones. Y estas emociones, pues dependen de cada uno. Eso sí es muy relativo. Aquí tenemos esta frase donde se señala que la interacción con el individuo a través de los sentidos generan en él mismo un espectro muy variado de sentimientos y experiencias. Y eso es algo importante. Sentimientos y experiencias. ¿Cómo? Con la arquitectura. ¿Cómo? A través de la composición, que vamos a ver más adelante. Alan Hedge nos dice que dependerá, lo perceptual, de la sensibilidad, la creatividad, la comprensión y la investigación realizada por el diseñador. No se refiere a lo perceptual, perdón, se refiere al cómo yo puedo diseñar los espacios para generar sentimientos y experiencias. Todo esto se desarrolla en teoría 2. Aquí simplemente es como para contextualizar la importancia de esto. Y podríamos nosotros ver cómo hay ciertos estímulos visuales, ¿no? En cuanto a temperatura visual, a cuanto a temperatura física, aquí, ¿no? Imagínense cómo entra el aire, el sonido, la percepción de luz y sombra, el olor que te pueda generar la madera, la tierra, si llueve, el olor que te va a generar este elemento, el caminar, el cómo de pronto puedes tú sentir un cambio de este material a otro. Eso es algo muy importante en la arquitectura. Aquí tenemos dos obras. Estas son Casa de Lomas Bosques de las Lomas, de Legorreta. Y esta es la Casa Estudio Luis Barragán, de Luis Barragán. Como podemos ver en esto llamado arquitectura emocional, como hay un juego de planos, de elementos, de líneas, de colores, de luz, de sombra,
contrastes, figura, fondo, ciertos elementos de la percepción que veremos en este semestre más adelante, los podemos utilizar para la percepción. Y al momento de nosotros percibir esto, nos estamos llenando de estímulos, un montón de estímulos. Y nuestro cerebro comienza a organizar el qué estímulo es más impactante, cuál menos impactante, y me empieza a dar una respuesta de me gusta, no me gusta, por qué me gusta, qué siento. Eso es algo muy importante. Quiero que veamos brevemente esta obra. Es una biblioteca que se encuentra en la Ciudadela, una sala, que es la biblioteca para para ciegos y débiles visuales del 2016 por Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. Aquí lo interesante es cómo hacer una biblioteca para invidentes. Como que dices, ¿cómo? Pues sí, está el braille, el sistema braille de lectura. Pero entonces si hay una persona que es invidente, ¿cómo puede entrar a un espacio que no conoce sin la ayuda de alguien? Y ahí es en donde entra el manejo de los sentidos. El manejo de texturas, de olores, de ruidos, de guías, de elementos guías obviamente para orientarte. Y pues tenemos esta biblioteca muy interesante en donde visualmente es algo neutro, cálido, acogedor. Tú dirás, sí, pero eso no lo ven. A ver, una cosa es ser totalmente ciego y otra cosa es ser débil visual. Si eres débil visual no ves bien, pero sí puedes ver luces, sí puedes ver sombras, manchas. Y en este caso ves algo a mi lado, que hace que se vea muy interesante. Hasta el mismo sonido. No es lo mismo estar aquí, a pisar este material, a estar aquí donde hay una doble altura. Eso lo pueden percibir con el oído. Y ustedes dirán, pero ¿por qué esta idea de no ponerlo todo blanco, como si fuera, no sé, ahí un museo? Pues porque también existen otro tipo de usuarios. Si el usuario es invidente, hay otros usuarios que son los operarios, los operativos, los que tienen que trabajar. Y estas personas, bueno, pues también tiene que ser algo visualmente atractivo. Y es aquí donde ya vamos en la recta final. ¿Qué onda con lo estético? Habrá quien diga que lo anterior, por ejemplo, es que es muy estético. Seguramente ustedes han usado alguna vez el término, o hay quien lo han escuchado de alguien. Tu propuesta no es estética. Tu propuesta es estética. ¿Estética? Yo la única estética que conozco es donde me cortan el cabello. ¿A qué se refiere estética? Muchas veces uno quiere hablar de lo estético como si fuera sinónimo de belleza. Y ese es el gran error y eso es lo que quiero platicar con ustedes. Si hablamos de belleza, la belleza es una categoría estética, una categorización estética. Pero la estética no es sinónimo de bello. Y ese es el error que muchas veces cometemos. Al hablar de estética, tenemos que entender que es una rama de la filosofía que relaciona la esencia de las cosas, el porqué de las cosas, con la percepción. Ok, recuerden cómo yo estoy procesando toda la información mediante mis sentidos para darle una interpretación a partir de mis recuerdos y mi conciencia. Entonces, esta rama estudia la esencia de las cosas en relación con la percepción de belleza y fealdad. Estos dos son los términos o las categorías más importantes. ¿Qué es feo? ¿Qué es bello? Y a partir de ahí surge una serie de otras categorías. Nos dice Pedro Ramírez Vázquez en su libro El espacio del hombre que ni el logro estético ni la hazaña técnica son metas válidas si no cumples con sus objetivos básicos de servicio a la vida humana. Podrá ser muy feo o podrá ser muy bello, pero si no cumple con atender las necesidades de la gente, lo que vimos anteriormente, por eso todo el rollo anterior, no tiene sentido.
De hecho, en espacio, tiempo y arquitectura se señala, se ha vuelto más difícil sentir que pensar. Y es cierto. Hay quien dice que tendremos que tener una clase para que nos enseñen de nuevo a sentir. Nos cuesta tanto expresar nuestros sentimientos. Nos cuesta tanto identificar lo que sentimos en una situación, en un espacio específico. Pero eso sí, y eso es una crítica autocrítica, porque nos ha pasado que de pronto proponemos espacios arquitectónicos y decimos, aquí es para que sientan seguridad y serenidad. Ajá, ¿cómo? ¿Con unas rejas? ¿O con color azul? O sea, ¿cuál es tu bagaje o cuál es tu cúmulo de experiencias previas? Experiencias intuitivas y concretas. Puede ser que nunca lo hayas vivido, pero lo has visto. También es posible. ¿Con qué elementos tú puedes generar en otro individuo que no seas tú ese impacto o ese estímulo que le genere serenidad, que le genere alegría, que le genere éxtasis? ¿Cómo? ¿Poniendo agüita y plantitas? Y lo digo porque muchas veces se vuelve nuestra retórica al momento de justificar los proyectos. Y aguas. No es un proceso sencillo. Vamos entonces con las experiencias ante el objeto artístico. Se refiere a la impresión afectiva, o sea, los sentimientos y las emociones y las sensaciones que una obra de arte me hace experimentar. Si yo veo una obra de arte, esa obra de arte me genera algo, un impacto, positivo o negativo, pero un impacto. Y me genera una impresión, alguna emoción, algún miedo, alguna inquietud, o me puede generar fascinación. ¿Ok? Y es aquí donde se vuelve algo muy importante, porque el problema es ¿cómo lo aplico en arquitectura? Entonces nos dice que debido a cómo actúan en el subconsciente del ser humano respecto a su juicio estético. Nosotros recordemos que juicio se va a referir a esta serie de elementos necesarios para yo poder decir el qué y cómo entiendo aquello que estoy observando. Si yo veo una pieza, una obra artística, ese impacto me va a generar algo a partir de mis experiencias y mi subconsciente. Y es así como existen 6 categorías estéticas. Estas dos son las más, no las más importantes, pero son las básicas. De aquí empieza todo. Lo bello y lo feo. Lo bello se va a referir a aquello que es bueno, excelente, bien hecho, que posee una armonía, un orden, una proporcionalidad, que es útil y que es agradable. Cuando yo veo algo y te digo, ¡ay, qué padre se ve esto! Me gusta, me agrada, ¿no? Y es ahí donde para algunos, no para todos, lo bello es lo mismo. No sé si me doy a entender. Si para ti es bello, no significa que para el otro sea bello. Y es ahí donde comenzamos con lo subjetivo. Pero si este elemento tiene la idea de la armonía, el orden, la proporcionalidad, es un concepto muy griego. La belleza reside en la naturaleza. La naturaleza es perfecta. La naturaleza gira en torno a las matemáticas. Los griegos lo que buscaban era reinterpretar esto para que fuera bello. En cambio, la fealdad es todo lo contrario a lo bello. Es espantoso, terrorífico, desordenado, malo, negativo, y tiende a alejarse totalmente de lo bello. Sin embargo, no significa que la técnica artística sea mala. O sea, podría ser impresionante la técnica pictórica, etcétera, pero es feo. Sublime se refiere sobre todo a la naturaleza, a aquello muy elevado, superior, grandioso, excelso, eminente. Cuando llegas y dices, oh, sublime, espérate, no seas sangrón y entiende el para qué tendremos que usar lo sublime. Lo trágico, aquello que evoca lo funesto, terrible, puse sangrento, es sangriento, a la desgracia, al sufrimiento. Cómico, aquello chusco, festivo, jocoso, burlesco. Y lo grotesco. Ojo, grotesco y fealdad, podríamos de pronto confundir los conceptos, pero
Lo grotesco, que es aquello monstruoso, extraño, deforme, irreal, antinatural, de mal gusto. Lo kitsch, ahí si le interesa busquen kitsch y publicar algo kitsch. Lo grotesco se relaciona con la fealdad. No, porque la fealdad es contrario a la belleza. Pero lo grotesco podría relacionarse con la belleza. Y ahorita vamos a ver ejemplos de pintura y después cómo lo aplicamos en arquitectura, de forma general. Después hablaremos, de hecho la siguiente clase, cuando hablemos del concepto, y después de que hayan ustedes leído el texto que tienen dentro de 8 días, podemos platicar más de ello. Quiero que vean esta pintura. Bueno, de entrada el maestro Caravaggio es impresionante la técnica, pero quiero que vean la cantidad de elementos que hay en esta pintura. Es Judith y Holofernes, en donde la historia se habla de cómo decapita Judith a este hombre. Y lo interesante, más allá de la técnica que tiende hacia una corriente artística específica, etc., aquí estamos viendo algo. Si tú llegas y dices, es sublime, pues no sería el término adecuado. Esto tendría que ser, qué trágico, porque estamos viendo dolor. Estamos viendo aquí entre este rostro un tanto como de miedo, de desagrado, pero por fin lo logré. Aquí el sufrimiento en el rostro. Aquí esta idea de maldad que tiene esta persona, ¿no? Hasta como de gozo, no lo sé. Wow, esta pintura te está provocando muchas cosas. Podríamos partir de que es algo trágico, sí, pero hay otras cosas que te inquietan, hay otras cosas que te llaman la atención. Y claro, la técnica, la luz, el efecto sombrío con el contraste de la luz, las telas, el color de la piel, las arrugas. Es un maestrazo. ¿Qué pasa si de pronto veo esto? Seguramente lo han visto mucho en memes, ¿no? Pues son pinturas que el señor Joseph Ducrot hizo una serie de autorretratos. Él mismo se pintó, bostezando, y esta nada más se llama autorretrato. Autorretrato, bostezando y autorretrato. Pues uno lo ve y también dice, oye, qué técnica artística tan interesante, ¿no? Pictórica, vean cómo se está logrando ciertos efectos muy interesantes. Pero es chusco, ¿no? Está chistoso, está gracioso. Es raro, ¿no? Esto también, verlo. No es nada trágico. ¿Tiende a lo bello? Sí, quizás por la técnica empleada. Pero esto es chusco, esto es cómico. Vean esto, este es un autor que a mí me gusta mucho. Se llama Mark Ryden. Y es un surrealista norteamericano actual. Y tiene pinturas bien extrañas, ¿no? Si ustedes lo ven, vean cómo hay ciertos elementos como muy asociados a un desarrollo infantil, ¿no? Cositas así como infantiles, bonitas. Vean el pajarito aquí, el conejito. Aquí hay un Jesús, ¿no? Un Cristo. Eso es una reinterpretación, por ejemplo, de pinturas ya renacentistas, ¿no? Pero hay un elefantito ahí, un conejito, una abejita. La misma cara de estas mujeres son tan lindas, pero a la vez tan inquietantes, ¿no? Es un contexto infantil inquietante, extraño, raro. ¿Esto qué sería? ¿Grotesco? Si vemos una falda de carnes, pues esto es monstruoso, pero a la vez tiene una técnica tan interesante que no te desagrada tanto. Habrá quien diga esto es feo, sí, porque también ahí es donde encontramos con esos elementos subjetivos del juicio de cada quien. A lo que voy es, todo esto no significa, habrá quien diga esto es bello, para mí es bello, no es cómico, es sublime. Ok, bueno, justifícalo. Nada más justifícalo. Esto es sublime. ¿Por qué? Te voy a enseñar algo que sería sublime. Es un efecto de la naturaleza, la destrucción Tyre de John Martin, a mediados del siglo XIX. Vean qué impresionante cómo están manejando la belleza, pero también la destrucción del entorno natural, del mar.
Es impactante esta pintura, te genera algo. Habrá quien diga, oye, pero es que también es una tragedia, estos quizás van a morir, quizás no. ¿Es bello? Pues sí, ¿no? Tiende hacia lo bello. El juego de la luz, los contrastes, etcétera. Si yo veo estas dos pinturas, aquí evidentemente puedo distinguir lo feo de lo bello. Lo feo, con la duquesa fea de Quentin Massey, y la canción de Los Ángeles de William Adolphe Bouguereau. Bouguereau es uno de los pintores que a mí me llama mucho la atención. Tiene muchísimos desnudos, pero comúnmente el desnudo es asociado a esta belleza, a una belleza idealizada. Por eso no puse un desnudo. Puse esta idea de la Virgen. Quiero entender que es la Virgen. Con el niño. Y hay unos ángeles cantando, ¿no? Una cosa muy bella, ¿no? Linda, se ve bonito. En cambio acá, la técnica es muy interesante. Digo, quiero que vean cómo la arruga de la piel, ¿no? Pero no es muy padre verlo. No, yo no lo tendré en mi casa. Yo no lo tendré aquí atrás, ¿no? Yo no. Pero la técnica es muy interesante. ¿Cómo aplica eso en la arquitectura? Y es lo difícil. Porque en la arquitectura yo nada más quiero mostrar dos cosas que lo dejo a la reflexión y que me gustaría que ustedes comentaran en el foro. En el foro de Facebook. Aquí está el Centro de Salud Bucal de la Universidad de Queensland del 2015. Quiero que vean cómo aquí lo que está buscando son atmósferas, no impresiones nada más visuales, sino cómo de pronto la atmósfera, la luz, la sombra, los materiales, las texturas, etcétera, te generan un algo a ti. Es un lugar de dentistas. Y vean qué interesante está esto. Lo que busca este proyecto, y si alguien quiere buscar más de este proyecto, es que quieren que la gente esté relajada, tranquila, no temerosa, así de, ay, me van a sacar una muela, o la fresa. No. ¿Cómo yo genero tranquilidad en la gente? La arquitectura neoandina de Freddy Mamani, o la fábrica Fagus de Adolf Meyer y Walter Gropius. Vean cómo son dos cosas diferentes. Quizás uno podría decir, ay, esto es más feo o esto es más bello. Es muy relativo en arquitectura. Esa es la conclusión. Yo les pediría que ustedes, cuando hablen de lo estético, mejor preferemos hablar de lo expresivo o de lo formal. Veremos más adelante lo que sería lo plástico, como para tratar de hilvanar, concatenar estas definiciones y saber en qué momento emplearlas. Profundizaremos esto un poquito más adelante, creo que en 2 clases o 3 clases, ¿sale? Gracias. Cualquier pregunta, por favor, anótenla, la vamos a responder. Recuerden, el cuestionario no es para que se tensen, es para que ustedes generen algunas preguntas, algunos apuntes, lo envían. Y si después quieren ver de nuevo el video con más calma, va a estar esto todo el semestre. El sábado te compras unas cervecitas y en lugar de ver el fútbol te sientes a ver los videos, ¿no? Y dices, ah, mira, Adolf Meyer, ¿no? Entonces, por favor, cuídense mucho, suerte, nos vemos.